donde tienen su letra C, el inciso C, que habla de la autoridad y el poder. Ustedes lo tienen ahí en su página, repito, número 10, donde hablamos de la diferencia entre la autoridad y el poder, y ustedes tienen escrito esto. En Lucas 9:1 vemos que Jesús nos ha dado poder y autoridad, y la pregunta es ¿qué significa esto? Y definimos autoridad como el derecho de gobernar, ¿okay? Hablamos de un derecho, tener dominio, es un asunto de posición. Tienen ustedes en negritas la palabra posición, y se habla del ejemplo del policía, ¿verdad? Que tiene derecho, tiene potestad, autoridad de detener el tráfico, porque esa es la posición que le da, o la autoridad que le da su posición. El poder es diferente, porque el poder es la habilidad o la capacidad que una persona pudiera llegar a tener en este contexto de ejercer esa autoridad que tiene. Entonces, lo ponemos aquí, nuestra autoridad, la autoridad que tenemos, hermanos, está basada en nuestra posición en Cristo. Simplemente por tener una posición, tenemos autoridad. Por otro lado, el poder es la forma en la que nosotros hacemos uso de esta autoridad y se hace práctica. ¿Okay? Es la autoridad. Y lo tienen ustedes allí como la habilidad de ejercer ese gobierno o esa autoridad. Entonces se ponía el ejemplo de un policía que ustedes tienen allí. Comenta el oficial puede en base a su autoridad pararse con firmeza frente a los autos o esconderse detrás de un poste. Cuando un oficial, ¿verdad?, está ahí todo hecho bolita atrás de un poste, pues no está ejerciendo su poder o el poder que le da su autoridad. Pero no es que no tenga autoridad. En el instante de convertirse en un oficial, por la posición que tiene en el gobierno, ante la ley, etcétera, él tiene autoridad. Pero no, cuando no se ejerce con poder, pareciera que no hay autoridad, pero el problema nunca es la autoridad. El problema es la forma en que ese poder se ejecuta. Ahora, me salto a la letra D, donde ustedes están escribiendo allí, hablamos de 4 actitudes del corazón, en donde hablamos que para que una persona pueda tener un ejercicio efectivo de estas dos cosas, de la autoridad y del poder, hay que desarrollar, número 1, fe y confianza. Lo tienen escrito, ¿verdad? En el número 1 es fe y confianza. Les explico. Dice, es importante que creamos lo que la Biblia dice sobre Dios y sobre nosotros, y que actuemos con confianza. Si no creemos que tenemos autoridad, actuaremos como si no la tuviéramos. En ese punto a mí me interesa mucho enfatizarles a ustedes, hermanos, la necesidad de tener fe, pero fe en el sentido de confianza. La fe, cuando hablamos de confiar en, si yo digo, tengo fe en Dios, una cosa es creer que Él puede hacer cosas, pero es muy diferente que yo confíe en Él. Se ha usado por muchos años esta ilustración muy viejita de un malabarista o equilibrista, mejor dicho, que ponía un cable tenso en las cataratas del Niágara y cruzaba las cataratas del Niágara, y cruzaba corriendo, y cruzaba con una vara, y cruzaba con una carretilla, y entonces pues pregunta a la gente, a ver, voy a vendarme los ojos, ¿creen que pueda pasar? Y todos, sí, claro que sí. ¿De veras creen que pueda pasar? Sí. Le dice a una persona del público, a ver, súbase. Y pues la persona no quiso subirse, ¿no? Y una cosa es creer que alguien es capaz de hacer cosas y otra es confiarle tu vida. Entonces este cuate creía que era capaz, pero no confiaba que lo pudiera llevar. Cuando hablamos en el primer punto de fe, es la confianza de creer que Dios te sostiene, Él te da una posición en Cristo, ¿ok?, que te da poder y autoridad. Segunda, la humildad. Esto es importante. La autoridad que tenemos no es por nosotros mismos, todo lo que hacemos es por lo que Cristo hizo por nosotros y porque estamos en Él. La humildad en la guerra espiritual es reconocer quiénes somos y por quién somos lo que somos. Este poder y esta autoridad no están centrados en mí, ¿ok? No tiene su centro en mí, tiene su centro en Dios y en lo que Él puede hacer. Todo el poder y autoridad que yo pudiera ejercer en mi vida vienen de Cristo Jesús. Y esto me da confianza, me da seguridad, sé quién soy, pero al mismo tiempo me va a dar a mí, voy a andar caminando con humildad. Recuerden, estos son elementos que ustedes ocupan incorporar a su vida para ejercer bien estas. Si no tenemos estas cosas, la autoridad se convierte en otra cosa, se convierte en una falsa seguridad, porque estamos basados en que grité, y como grité a la hora de orar, va a suceder. Y esa es una seguridad falsa. O porque voy a la iglesia todos los domingos, estoy seguro, esa es una seguridad falsa, ¿ok? Lo mismo, y lo que produce es
que si llega a haber un resultado de mi autoridad y mi poder, y no hay estas cosas, se va a producir orgullo. Y conozco personas que tienen victoria en su vida. Fíjate qué curioso lo que voy a decir. Tienen victoria en ciertas áreas de su vida espiritual, y en lugar de producirse en su vida humillación, se produce orgullo. O sea, les pasa lo que aquel fariseo que decía: Señor, te doy gracias que no soy como este pecador que está acá, ¿no? Y se le olvida por qué es que ha cambiado, por qué es que ha sido diferente. Esta es la humildad, ¿ok? Tercer punto, lo tienen ahí, estoy haciendo un repaso rápido. Esto es importante: valentía, ¿ok? El valor. Escribimos valentía, y la explicación es: debemos ser audaces en la batalla espiritual. Muchas veces el enemigo utiliza nuestra tendencia natural a temer lo que no conocemos. Si nos guiamos por lo que vemos y no por la fe y el Espíritu de Dios, podemos ser engañados. Segunda Timoteo 1:7, vamos a leerlo. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la Escritura, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas cosas están ligadas, de hecho. Ven el poder, ven el amor, ven el dominio propio, que son contrarios a la cobardía. Ahora, déjenme explicarles un poquito nada más esto. Creo que hay mucha gente que ha hablado de estas cosas y lo puede hacer mejor que lo que yo puedo hacerlo. Valentía, hermano, no es que usted no tenga miedo, ¿ok? No significa no sentir miedo. Como yo soy muy valiente, nunca me da miedo. Eso no es valentía. Eso es imprudencia. Eso es, pues, ser necio, ¿no? Porque si algo no te da miedo, es que no estás pensando racionalmente, porque muchas veces el miedo tiene su raíz en una respuesta. A veces no es racional, pero es una reacción. El miedo es una reacción que está ligada por ahí abajo en nuestro instinto básico de que queremos sobrevivir, ¿no? Y lo que nos da miedo, nos da cosas, pues queremos hacernos a un lado. Pero la valentía no es entonces que a ti nunca te da miedo. La valentía es que aunque te da miedo, tú tienes la capacidad de hacer una evaluación objetiva de la situación, del riesgo, todo ese tipo de cosas, y en base a eso tomar una decisión correcta. ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo, hermano, que si algún día, esto está aplicado a la lucha, en la guerra espiritual, cuando tú usas tu autoridad y tu poder en tu propia vida, pero secundariamente se aplica a cuando tienes que ayudar a una persona y hay un problema que se atora ahí el asunto y un demonio se manifiesta y tú tienes que trabajar para sacar o quitar ese demonio de un lado y poder ministrar a la persona. No estás concentrado en el demonio, ni los demonios. Estamos concentrados en la persona, queremos que conozca a Cristo, que madure, que tome decisiones, pero si un demonio se opone, nuestro trabajo, deber es sacar al demonio, hacerlo a un lado para trabajar con la persona. Si tú tienes que hacer ese tipo de cosas, estas cosas son esenciales. Esenciales, hermano. Tu seguridad. Tienes que entender quién eres. ¿Te acuerdas? Hablamos de ese punto. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la autoridad que tienes? Que está basada en tu posición. ¿Estamos en quién? En Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos fritos. Entonces, tienes que estar bien seguro de tu posición. Segundo lugar, tienes que tener esto, hermano, en otras palabras pudiera ser dependencia de Dios. Todo lo que hacemos ahí, hermano. Hay gente que me ha dicho: hermano, necesitamos que ore por esta persona, mire, y hay problemas demoníacos allí. Y yo siempre les digo: miren, hermanos, yo no tengo experiencia. Conozco hermanos que casi a la semana, por lo menos, ministran a 3 personas que tienen demonios, ¿no? Y pues tienen experiencia, pero ojo, no es la experiencia la clave. La experiencia te puede ayudar un poquito a saber cómo llegar más rápido al mismo punto que puede llegar él y él. La experiencia me ayuda a llegar más rápido, pero no me da más autoridad. Mi autoridad viene del Señor, ¿ok? De saber quién me da mi poder, quién me da mi autoridad, quién es el que tiene potestad sobre los demonios, en qué nombre se someten. Y esto, hermano, es sumamente importante, porque si no, al rato yo digo: yo te estoy diciendo que te vayas y yo te ordeno. Yo sin Cristo no soy nada. Entonces esto tiene que ayudarnos. Si fijan el balance, aquí hablamos de seguridad,
aquí hablamos de humildad, de dependencia de Dios. Tercer punto, si estás tratando con ese tipo de cosas, puede ser, no siempre, pero puede ser que te toca ver cosas que jamás has visto. Me refiero físicas. Personas que cambia su voz, ¿okay? De la voz normal que conocemos, escuchas un tono de voz que no es comprensible. ¿Cómo puede venir de las cuerdas vocales de una mujer, por ejemplo? Que es evidente, que sale de su boca, pero es sobrenatural ver cómo llegan a hablar o a manifestarse algunos demonios, la fuerza que pueden llegar a tener, ¿okay? Y ya en casos que son muy contados, ¿verdad? Ha habido personas que han referido que hay cambios físicos en algunas personas, asuntos de, por ejemplo, hinchazones en el cuerpo, asuntos de sus ojos, bueno, la espuma que hemos oído que parecen estos ataques epilépticos, hasta ya cuestiones, creo que les platiqué alguna vez que el pastor Jeff me platicó que estaban en África en una campaña, les platiqué esto, que había un poste allí y un joven que tenía demonios empezó a subir el poste con los pies hacia arriba como si fuese una serpiente. Eso es una cosa impresionante. Verla y hacer lo que tienes que hacer requiere valentía. ¿Okay? Dice, ay hermano, ¿a poco usted no se asusta? Sí, sí me asusta, pero no dudo. ¿Okay? Tampoco salgo corriendo. Porque el punto es, o sea, si te asustan, quiere decir que el problema no es, si te asustan al punto de que ya sales huyendo, el problema no es como que el miedo, ¿no? El problema es la duda aquí. Entonces tenemos que tener mucha precaución y distinguir entre lo que es, en este sentido aquí, ¿verdad? Tener miedo y dudar. ¿Puede tener miedo? Pues sí, hermano, o sea, porque va a haber cosas que no vamos a entender. Y la verdad yo no sé, o sea, aquí hemos tratado a lo más 10 casos y ha habido manifestaciones físicas fuertes en 3 de esos 10. Los otros, o sea, la persona ha sido liberada, como está usted allí y ya, ¿verdad? Renuncia, toma las decisiones y es libre. ¿Okay? De hecho, ya en la práctica buscamos evitar confrontaciones. No andamos llamando a los demás, y ahorita aquí nos vamos a dar, ¿verdad? No. O sea, si hay algo ahí, fuera, y en el nombre de Jesús queremos esta persona libre, ¿verdad? Que pueda atender lo que yo le quiero decir a la persona. Entonces el demonio sale y trabajamos con la persona. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué engaño dejó entrar a su vida que causó que el enemigo se agarrara de allí? ¿Okay? ¿Y por qué le dio terreno al enemigo? La Biblia se le llama en Efesios 4 dar lugar al diablo. ¿Qué fue? Pues fue un pecado no confesado. Consultó a la señora del tarot pensando que era juego, ¿verdad? Y terminó con un problema muy serio de su vida espiritual. Bueno, cerramos esa puerta, pero fíjese, no estoy 20 horas, ¿verdad? Tratando de que mandar al diablo, ya que está allá lo pateo y luego lo mando más para allá y lo ando correteando hasta allá, ¿verdad? Hasta el último de la tierra y me olvido de la persona. No. Es hazte un lado y trato con el individuo, que renuncie, que cierre la puerta, pero puede ser que en la resistencia haya cosas que no podemos entender, ¿okay? Y estamos explicando aquí que es natural que temamos lo que no entendemos. Por eso explicamos ahí en su punto número 3, que tienen allí, tenemos una tendencia natural y el enemigo la utiliza a temer lo que no conocemos. Entonces, si nos guiamos por lo que vemos y no por la fe y el Espíritu de Dios, podemos ser engañados. ¿Okay? Por ejemplo, se los menciono rápido, ¿okay? Una de las cosas que se usa como un patrón cuando tú tienes que tratar con estas cosas es nunca entres en conversaciones con los demonios. No te pongas ahí a ver, ¿y de dónde vienes? ¿Y por dónde has andado? ¿Y en cuántas personas te has metido? ¿Y qué produces tú en la vida de la persona que te metes? ¿Y qué ves? Uy, o sea, no. ¿Por qué? Porque entrar en un diálogo con un demonio, o sea, ¿qué son ellos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Son fantasmas o qué son? ¿Son humanos? A ver, hermanos, ¿dónde andan? ¿En qué película se quedaron? ¿Qué son? Son espíritus demoníacos. Y la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Entonces, los demonios no son la fuente de verdad o de información para las cosas que no conocemos. No, o sea, los
las raras ocasiones en las que en la Biblia vemos un diálogo entre un humano y un demonio es en Jesús de Nazaret y solamente preguntando el nombre. Y cuando los demonios dicen, Señor, por favor, vienes atormentados antes de tiempo, cállense. Siempre les mandaba callar, ¿se acuerdan? ¿Han leído los evangelios? Y por favor, permítenos que vayamos a estos cerdos. Y les da permiso y ya. No vemos ahí un diálogo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se meten en estas áreas o tocan otras áreas y en nuestra propia inteligencia no somos capaces de enfrentar a un personaje de estos. En Cristo no le tengan miedo, o sea, estén confiados, pero no se trata, ¿verdad?, de andarlos desafiando y picándole la cresta ahí, ¿verdad?, para que salgan. No queremos hacer eso y no es la idea. Y en cuarto lugar, ustedes escribieron ahí la palabra dependencia. Esto es importante, hermano, porque miren, explico algo. No existen fórmulas para poder ayudar a una persona que tiene ese tipo de problemas, ¿okay? Hay principios que sabemos que funcionan porque son la verdad, pero no existe una fórmula. Tú di, en el nombre de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz y ya, se va. No hay fórmulas. Necesitamos, cada vez que estamos haciendo una cosa como estas, Señor, así mira, yo he orado, después de estar orando una hora y media por una persona y no hay avances, Padre, no sé qué está pasando, yo dependo de ti, tú ayúdame, ilumíname para saber qué pasa con esta persona, de dónde el enemigo se está agarrando, y oramos de otra forma, y luego venimos y oramos de otra, y leemos salmos de una forma, y leemos salmos de otra, pero no llegamos con la idea de que como yo ya tengo experiencia, aquí, ya vine, ¿no? Y ahora sí, todo va a estar resuelto. Pero repito, eso no quiere decir que usted vaya con miedo, inseguro, no es así. Dice tu explicación, debemos reconocer que no andamos en la guerra bajo nuestra propia autoridad. Esto, claro, se refiere a depender totalmente de Dios para la victoria, pero también implica nuestra sumisión a las estructuras de mando en nuestra familia, la iglesia, incluso en ciertas ocasiones por allí el gobierno civil. ¿Okay? Es decir, una actitud de sumisión es lo que buscamos. Entonces, mira, toda la letra A, es decir, todo lo que llevamos hasta ahorita, ¿verdad? Que iniciamos por allá, si tú te acuerdas, en tu página 2, vea la página 2, la realidad de la batalla espiritual. ¿Ya viste la página 2? Ok, esta letra A mayúscula, que dice la realidad de la batalla espiritual, concluye en tu página 11. A ver si en sus lecciones es igual. En la página 11 tienes una conclusión, mira. En conclusión, hemos ya entendido que pertenecemos al que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y está sobre todo nombre que se nombre. Eso se refiere a Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, Dios nos ha otorgado la misma autoridad y poder sobre los enemigos de Dios. Ahora, esto es importante allí. Esto no está por suceder. ¿Entiende la diferencia de eso? Explica ahí, es una realidad presente, actual. Todo lo que necesitamos es reconocer la posición que ya tenemos en Cristo. O sea, mire, no le estoy diciendo, ay hermano, llegará el día en que tendremos una posición de autoridad. No estoy diciendo eso, ya la tienes. Llegará el día en que Dios te dote de todo aquello que necesitas para ser victorioso. Ya lo tienes en Cristo. Ya es una realidad. Entonces, por eso la explicación es, todo lo que necesitamos es reconocer la posición que ya tenemos en Cristo. Estamos hablando de posición aquí. Dice enseguida, estamos en una guerra que ya ha sido ganada por nuestro Señor. Solo tenemos que pelearla con una fe firme en las verdades de la palabra, con humildad, valor y dependencia completa de Dios, que son estas 4 cosas de las que hablamos aquí. Recuerda, la primera aplicación es a tu vida, ¿Tú estás teniendo luchas? Yo sé, todas las tenemos, estamos todos los cristianos en esta guerra. Ocupas tu seguridad en Cristo Jesús, tu confianza, humildad, ¿okay? Saber que no es por tus fuerzas. Tercer lugar, éntrale. Deja de estar evadiendo tus problemas, deja de estar... Si tienes un problema con la ira, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te vas a hacer el feliz? No, todo está bien, no, estoy muy bien, y no tratas el problema. Ocupamos ser valientes para eso, entrarle. Tienes un problema con lascivia, pornografía, algún vicio, alguna droga, falta de perdón, rencor, tienes temor de tu futuro y andas leyendo el horóscopo más de lo que debes, ¿verdad? Son cosas que tienes que entrarle. O sea, no se puede si tú estás dándole vueltas, ¿no?
Estoy hablando de tu propia guerra, no de ir a orar por endemoniados, tu propia lucha en tu cabeza y en tu vida necesitas hacer esto. Y obviamente necesitamos depender de Dios, ¿verdad? Que nos muestre las cosas que ocupamos hacer. Ok, ahora, hasta aquí, hermanos. Necesito saber si ustedes tienen alguna pregunta, porque lo que vamos a ver enseguida es una parte bien práctica de cómo funciona la guerra espiritual, ya concretamente en el individuo, cómo funciona la guerra espiritual. Y vamos a aprender que todo está en la mente, toda la batalla que nosotros tenemos se libra en nuestra mente, ¿okay? Se libra en la cabeza, en nuestros pensamientos. Entonces lo que vamos a ver enseguida pues es muy importante, pero se basa en las verdades de la primera parte. Entonces la primera parte que ya hablamos tiene que estar clara para ustedes, para mí, para que podamos avanzar a la segunda. Entonces, hasta aquí, ¿habrá alguna pregunta de lo que vimos? Posición, ¿entiendan eso? ¿Entienden lo que es autoridad? ¿Verdad? ¿Entienden lo que es poder? ¿Entienden que el asunto no es si se va a ganar la batalla? Ya está ganada. El enemigo ya está derrotado. O sea, no tiene más poder que tú en Cristo. No es alguien al que te tienes que enfrentar para vencer. Ya está vencido. Tu trabajo es resistir. ¿Okay? Si se da en otros, hacemos a un lado el demonio con la autoridad y el poder de Cristo Jesús y ministramos al individuo. Se tiene que convertir primero, ¿verdad? Después de convertir tiene que tomar sus decisiones de seguir a Cristo Jesús. Si estaba preso de rencor en su vida, tiene que tomar la decisión de perdonar. Sacar al demonio no lo va a hacer perdonar. Sacar al demonio quita al enemigo, el obstáculo. Y ahora sí tengo al individuo, tú tienes que perdonar. Así dice la Biblia, es la verdad de la Escritura. Y si él dice, no quiero, dice la Biblia que va a regresar ese con la banda, ¿no? Con otros peores que él. Y el estado va a ser peor que el que estaba. Entonces, son conceptos muy básicos, muy generales. Aprendimos ya hasta aquí. Acuérdate que la mente, que es la fuente, bueno, nuestros pensamientos producen nuestras reacciones. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Yo tengo acciones, actitudes, reacciones y provienen de cómo pienso. Pero mis pensamientos tienen una fuente primaria. Yo agarro mis pensamientos de algún lado. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? La fuente de los pensamientos. Los creyentes en Cristo hemos decidido y creemos que la fuente es Dios. Y Él ha dejado lo que Él piensa claramente escrito en español en este libro. Y lo tomamos como la norma de autoridad. Entonces tenemos a la Escritura por eso. Muy bien, vamos entonces a avanzar a su letra B, mayúscula, si no tienen alguna pregunta o algún comentario. A ver cómo se pone esto, hermanos. Aunque la autoridad que todo creyente tiene en Cristo es un hecho incuestionable, aunque tú no lo creas, es incuestionable, es evidente que muchos cristianos viven en ignorancia espiritual y derrotados en sus vidas cotidianas. Entonces anota usted en la línea, derrotados en sus vidas cotidianas. Ok, estamos hablando de la experiencia práctica de mucha gente. Dice, son creyentes que tienen una posición en Cristo idéntica a la de los cristianos victoriosos. Son hijos de Dios, pero hijos derrotados. Dice enseguida, víctimas involuntarias del engañador. Ahora, ya pasando el tiempo y pasando los años, he aprendido poquito a poquito que esa palabra involuntarias que ustedes tienen ahí, no siempre es cierto. O sea, a veces el cristiano es derrotado porque se deja. O sea, se deja, me refiero, se abandona. Y se pone de pechito al enemigo y el enemigo lo derrota, porque él lo neutraliza. Pero no es por asuntos de posición, no es por asuntos de que no haya poder o autoridad. Bueno, a veces son involuntarios, pero muchas no. ¿Okay? Bueno, sigo leyendo tu hoja, hermano. No comprenden, esto es lo que pasa a muchos cristianos, no comprenden su identidad en Cristo y como resultado están siendo destruidos. ¿Cuál es la razón? Preguntamos ahí. ¿Por qué este fracaso en llevar a la vida diaria las verdades de la victoria que tenemos en Cristo? Y aquí viene su explicación, está subrayado. Una de las razones más comunes es que estos creyentes, como muchos otros,
no se dan cuenta de que hay una batalla por el control de sus mentes. Ok, deténgase tantito ahí y piénselo nada más. Cuando hablamos guerra espiritual, si yo menciono esa frase a usted, guerra espiritual, ¿qué se imagina? Chorro de cosas, ¿no? Ahí sí, literalmente, desde la última película que vimos de ángeles y demonios peleándose, hasta orar por enfermos, hasta los hermanitos, ¿verdad?, que acostumbran caminar en algún lugar, orando mientras van caminando. Y van, dicen ellos, reclamando estas calles, y todo lo que pisar en la planta de nuestro pie será nuestro, y van orando, ¿verdad? Y dicen, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo guerra espiritual. ¿Okay? Pero curiosamente, de hecho, la gran mayoría de los cristianos, cuando hablamos de una guerra espiritual, curiosamente lo que sucede, hermanos, es que la ubicamos, sí existe, fuera, pero principalmente la ubicamos fuera de nuestra mente, ¿ok? Aquí vamos a imaginar que ahí está nuestra mente, ¿no? ¿Ok? Y la ubicamos acá afuera, como que la guerra está acá afuera, es algo externo a mí, no tiene que ver conmigo. Mis pensamientos, pues son mis pensamientos. Y pensamos que de alguna forma nuestra cabeza, nuestros pensamientos están blindados. Una vez que somos cristianos, raras veces ligamos la importancia que tiene ser creyente con la forma en que pensamos. Pensamos que ser cristiano es, aquí dejo mi cerebro y no, bendíceme Señor, y ya hace algo Dios, y luego ya me lo pongo otra vez y salgo a la vida real. Y Dios cambió quién sabe qué, pero yo sigo pensando igual. Y entonces la derrota de mucha gente empieza por no entender que la guerra espiritual es un asunto de cómo piensas. ¿Han visto debates? Quizás los políticos sean algunos debates que han visto, aunque no sé si eso sea un debate, porque raras veces son ideas, es más ataques personales, pero hay debates de ideas. Y son fascinantes, ¿no? Ver, esta persona propone esto y da sus razones, y aquella persona contesta sus razones y dice por qué no, y luego propone una nueva idea de cómo debe de ser. No se tocan, pero usan su lengua, su boca, sus ideas. Es una guerra de ideas. Y siempre hay el patrón común de decir quién ganó un debate, ¿no? ¿Qué idea tuvo la razón? O quién venció en el debate aunque su idea no sea la correcta. Pero a veces vencen en los debates aunque están mal en su tesis, pero ganan un debate. Entonces, tú y yo, hermano, cuando hablamos de guerra espiritual, te voy a pedir que durante este proceso lo pienses como un debate. ¿Ok? Estás tú acá, en tu estrado, y del otro lado está tu opositor. Y tiene de compañía al mundo, que son un montón, ¿verdad? Tiene ahí a la carne, que luchas contigo mismo, pero está el diablo allí y el mundo. Y es un debate. Tú ya fuiste comprado por Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces el enemigo no puede simplemente venir y darte unos llegues ahí. No puede. ¿Okay? Si tú te vas y te le pones a tú por tú allí y te bajas del lugar donde debes estar, es otra cosa. Si tú te pones. Pero quiero que pienses en la guerra espiritual como un debate. Y entendiendo esto, que no vives en ese debate, ¿verdad? Aquí en el estrado, es un ejemplo, porque resulta que ese debate se da mientras tú estás yendo a tu trabajo, en el micro en la mañana. Cuando vas en el metro ahí, ¿verdad? Durmiéndote, ahí hay un debate. Cuando vas a venir a la iglesia el domingo y suena la alarma de tu celular, de tu despertador, hay un debate. ¿Me estoy explicando? Te ofenden y tú quieres reaccionar de una forma, hay un debate. ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no tiene la razón? Entonces, de esta forma podemos darle otra dimensión a lo que es la guerra espiritual. Por eso usted vio que está subrayado lo que estamos diciendo. Ignoran que hay una batalla por el control de sus mentes. Déjenos explicar lo siguiente allí. Cuando los hijos de Dios nos damos cuenta de la naturaleza del conflicto y nos damos cuenta de que podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente, experimentaremos la victoria que Dios siempre ha querido para nosotros. Pero es cuando entendemos esto. Así que vamos a iniciar. Número 1, el camino de Dios contra el camino del hombre. Vamos a Isaías 55. Espero que con lo que vamos a ver aquí reduzca un poquito esta curiosidad que a veces tenemos
y se puede convertir en algo que no es sano, con las cuestiones espirituales, me refiero demoníacas, ¿no? Y satánicas y de espíritus o de diablos, como en algún lugar se les llama, y entendamos que es otra cosa, de hecho, más personal. La guerra espiritual es un asunto más personal, ¿verdad? No es tan externo. En Isaías 55:9, fíjense cómo dice Dios. Ahora, está leyendo la palabra, ¿ok? Es Dios hablando, y Él dice así. Él dice, 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que está diciendo Dios es, así como ves de diferencia de altura entre el cielo y la tierra, ¿verdad? No puedes decir, ahí está el cielo y ahí está la tierra, no, el cielo está allá y la tierra está acá. Así como son opuestos y lejanos, así son de diferentes las formas de pensar de Dios de las formas de pensar nuestras. Ok, entonces le quiero pedir un favor. ¿Cuántos de ustedes aquí en este instante, si yo les hiciera, por ejemplo, una pregunta sobre, fíjense cómo funciona nuestra mente, sobre qué es más rico, la nieve de limón o la nieve de fresa? Cada uno diría, no, la de fresa, porque la de limón esto y lo otro. No, otros dirán la de limón. Y si yo le preguntara, ya escogió cada quien su sabor, yo le preguntara, a ver, ¿cuántos están seguros de tener razón? ¿Cuántos creen que levantaríamos la mano? Pues una gran mayoría, si no es que todos, ¿no? Yo tengo razón, la de limón es más rica. ¿Y me das tus argumentos? Sí me estoy explicando. O sea, existe el patrón de creer que la gran mayoría de nosotros tiene razón en lo que piensa. Y todos los demás están equivocados. Si usted ha visto gente manejar, es un síndrome normal de todas las personas que manejamos. Nosotros somos los que manejamos mejor. Todos los demás no saben manejar. Y menos las mujeres. Y menos las mujeres. Siempre vemos, es chofer o chofera, ¿verdad? No, ya le ves el pelo y viene maquillándose con un celular y agarrando al niño y manejando, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pues ¿cómo le hace? Bueno, es esta cosa curiosa. Siempre pensamos que tenemos razón. Lee de nuevo Isaías 55:9. Aún el hombre más razonable, más centrado, con la mente más brillante, no le va a llegar a lo que Dios piensa, ni a los talones. La razón humana tiene su valor, pero hay que recordar que es una raza caída, y su razón, ¿verdad?, nuestra forma de pensar es caída. Entonces, con esto en mente que tenemos aquí de Isaías 55:9, vamos a leer lo que viene como comentario. Pero por favor, le pido que piense seriamente. Ese versículo se aplica a usted. No voy a decir, sí, cierto, el hombre tiene sus pensamientos chuecos, menos yo. No, todos están bien mal, menos yo. Si usted piensa así, es el más equivocado de todos, ¿verdad? Es el más engañado de todos. Vea lo que dice tu hoja. Toda persona refleja en su vida un sistema de pensamientos o una filosofía o una manera de pensar por la que norma sus decisiones, reacciones, relaciones, etc. Ok, voy a poner aquí la palabra filosofía, pero no se vaya a perder en esto, no vaya a pensar, ya están hablando de filosofía. Mira, hermano, una filosofía simplemente es una forma de pensar. Todos, aquí todos tenemos una filosofía de vida, todos. Estés consciente de ella o inconsciente de ella, pero todos tenemos una filosofía de vida. O sea, le llamamos a filosofía de vida, como tú tienes escrito aquí, a una manera de pensar que norma tus decisiones. Esa manera de pensar norma tus reacciones. Esa manera de pensar norma la forma en que te relacionas con otras personas. Esa manera de pensar norma lo que dejas o permites en tu vida y lo que no permites en tu vida. Es nuestra filosofía. Si yo te cito 7:30, ¿por qué llegar 7:30? ¿O por qué llegar más tarde? Refleja tu filosofía.
¿sí? Si ves un perrito en la calle solo y lo pateas, refleja tu filosofía. Encuentras una cartera que trae el nombre y la dirección del dueño, si te la quedas, refleja tu filosofía. Si asaltas a alguien a mano armada, es tu filosofía. Todo parte de la forma de pensar. ¿Cómo te relacionas con otras damas? Refleja tu forma de pensar. Las damas con los varones. Las damas, ¿cómo se relacionan con otras damas? Viene de su filosofía. La entiendas o no, me creas o no, tú tienes una filosofía en este momento. Ya la tienes. ¿Me dan ideas de dónde se forma esto? Pues de cómo te educan. La educación, ¿sí? Costumbres de nuestros padres. ¿Qué más? ¿De dónde agarramos una persona, cualquiera? ¿De dónde agarras sus ideas? El lugar donde nace. Donde naces, la cultura, ¿verdad? Los padres, las costumbres, ¿qué más? Lo que lees. Lo que leo, ¿verdad? El tipo de novelas, y todo el tiempo estoy ahí con la novela vaquera, se me quedan cosas, me influyen. Por ejemplo, lo que vives. Mis experiencias, ¿okay? Todo esto va formando. Un niño nace, entre comillas, sin filosofía, ¿verdad?, predeterminada, excepto al mal, pero nuestros padres, nosotros los papás, vamos formando en ellos su forma de pensar, vamos moldeando las actitudes en nuestros pequeños. En la medida que van creciendo, ya después ellos llegan a escoger su filosofía, su forma de pensar, y eso que piensan determina todo lo que hacen. Bueno, vamos a seguir leyendo para explicar mejor. Podríamos decir, si reducimos el asunto, que básicamente hay dos maneras de llevar nuestras vidas. Escribe en la línea: el camino de Dios o sea, lo que Dios dice en su palabra, y el camino del hombre. Voy a poner aquí mundo. Entonces en tu hoja escribe: y el camino del hombre o del mundo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. O del mundo. ¿Sí? Un camino operado en base a nuestra habilidad limitada de razonar, dice ahí. ¿Okay? Entonces, de aquí, el camino de Dios, nosotros lo tomamos de la palabra de Dios, la Biblia. Este de acá funciona u opera en base a la razón humana. Y podemos decir no solo, porque es abonado, ¿verdad?, regado por otras cosas, nutrido por otras cosas. Entonces, si nosotros hablamos de filosofía, yo pudiera venir a la mesa, por ejemplo aquí a segunda o tercera mesa, y preguntar: a ver, hermano, descríbame cada uno de ustedes su filosofía del dinero. Entonces cada quien me diría: pues el dinero es importante, no es importante, no, yo mato por el dinero, ¿verdad? No, yo lo tiro, ¿verdad? Y cada uno me daría su filosofía. Y puede haber aquí un musulmán, un cristiano, un budista, un ateo, un agnóstico, un satanista, católico, y cada uno me daría su filosofía. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero explicar? Si nosotros agarramos todas esas filosofías y las reducimos a sus formas más esenciales, vamos a encontrar dos. Nada más. Aquellos que estudiaron discipulado nivel 1, en su lección número 1 aprenden que hay dos familias, ¿verdad? Sin importar cuántas religiones, no importa cuántas religiones, hay dos familias espirituales: la familia de Dios y la familia del diablo. Y tú naces en una o naces a la otra, ¿verdad? De nuevo. No hay otra opción. No puedes estar en medio. Si tú eres ateo, no puedes decir: no, yo no estoy en ninguna, no creo ni en Dios ni en el diablo, así que ninguno. No puedes. O estás en la del diablo o estás en la de Dios. ¿Cómo llegaste a la del diablo? Naciendo. ¿Hiciste algo tú para llegar a esa familia? Nada. Por haber nacido de Adán y Eva, de tus padres, llegaste a esa familia, de a gratis. ¿Ok? Nada más por ser humano. ¿Cómo pasas de la familia del diablo a la de Dios? Naciendo de nuevo, cuando eres engendrado por Dios. Esa es la única manera de pasar de la familia del diablo a la de Dios. No es por buenas obras, no es por ir a la iglesia, ya lo saben ustedes, es la única forma. Es lo mismo aquí. Hablando de la vida, cómo la llevamos, hay solo dos formas de llevar la vida.
Nada más dos filosofías básicas, la del mundo o del hombre y la de Dios. ¿Dónde aprendemos la de Dios? En la palabra. ¿De dónde sacamos la del hombre? Del hombre, ¿verdad? De todos sus pensamientos, razonamientos, libros, ideas, tendencias, modas, etc. Tienen un ejemplo allí. Vean. Por ejemplo, dice, en el matrimonio podemos optar por vivir de acuerdo a las direcciones de Dios, esa es la filosofía 1, o a lo que nosotros mismos pensamos que es lo correcto. Ese es un ejemplo. Les mencionaba hace rato el dinero. Bueno, otro ejemplo puede ser el matrimonio. Otro ejemplo puede ser la educación de los hijos. Hay dos formas. Una es la humana, que sacamos del razonamiento, sea budista, lo que tú quieras, pero que viene del hombre, y la otra es la que viene de Dios. Y dice la Biblia que esta y esta se parecen. ¿Qué dice Isaías 55:9? No, pues o sea, son opuestas, de hecho. La gran mayoría de las veces son opuestas, son completamente distintas. Entonces, mira, vamos a hacer un examen rapidito, ¿no? Si tú estás casado, o te vas a casar pronto, o piensas casarte algún día, es más, también si nunca piensas casarte, te voy a pedir que pienses, ¿cuál es tu idea en este momento del matrimonio? No me la definas. Mi pregunta es, ¿de dónde la sacaste? No me contestes en voz alta, tú contesta. ¿Quién te dijo a ti eso que crees del matrimonio? ¿De dónde lo sacas? No, es que en el matrimonio, dice un dicho, ¿verdad? A las mujeres, y todo el amor, y todo el dinero. No vayas a decir amén, pero es un dicho. Ok, si alguien cree eso, ¿de dónde lo saca? Pues bueno, vamos a llegar que la Biblia nos enseña eso. No, pero dicen, no, la mujer es igual al varón, es igualita, y no los necesitamos a ustedes, ¿verdad? El feminismo. ¿De dónde saca eso? ¿Somos iguales? Sí, ¿en qué sentido? Porque hay muchos sentidos, montones que no somos iguales, gracias a Dios. Él nos creó diferentes. Entonces, de verdad, hágalo en este momento. A ver, ¿qué es el matrimonio para usted? ¿Cómo lo define? ¿Qué es un matrimonio feliz? ¿Qué es un matrimonio que no le está yendo muy bien? ¿Cuál sería su ideal de vivir en matrimonio? ¿Cómo consideraría usted que su matrimonio fracasó? Si pasan, ¿qué cosas fracasó su matrimonio? ¿Cuántos hijos hay que tener en un matrimonio? ¿Qué onda con la lana en el matrimonio? ¿Cómo se debe manejar? ¿La mujer debe trabajar o no debe trabajar? ¿El hombre debe cambiar pañales? ¿No? Todo eso. ¿Okay? Todas esas cosas es su filosofía del matrimonio. ¿Ya más o menos tiene una idea? Te digo, vamos, si tú, aquí hay chavos que tienen 17 años y no, me faltan 20 para casarme, pastor. Aún ustedes ya tienen una filosofía del matrimonio. ¿De dónde la agarraron? De sus papás. Entonces, bueno, la pregunta aquí es esta. Esa filosofía que tienes, ¿de dónde la sacaste? ¿De dónde la obtuviste? Lo interesante de la pregunta es que a veces cuando preguntamos eso nos damos cuenta que muchas ideas no vienen de la Escritura. Y entonces nos empezamos a preocupar, si eso es en una cosa, y yo pienso esto, y no lo saqué de la Biblia, ¿quién sabe dónde vendrá? Pues una película que viste, o un cuate de la escuela que te dijo aquello, o no sé, ¿no? O sea, hay tantas fuentes de las que se nutre el camino del hombre. Lo tremendo es que las creemos. Y si las creo, se van a producir conductas. Entonces la clave, volvemos al punto que les había dicho que íbamos a repetir montones de veces, que para nuestra mente o nuestros pensamientos hay una fuente para ellos, y estos pensamientos producen acciones, ¿ok? La forma de comportarnos, de vivir, estas acciones tienen su raíz en los pensamientos. La pregunta es, ¿de dónde los sacamos? ¿De dónde los sacamos? Si yo preguntara aquí, espero que haya madurez, y si hay jovencitas, perdón, sus papás les tendrán que explicar el sexo. Sus ideas del sexo, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Cuál es lo correcto hacer? ¿Cuál es lo incorrecto hacer? Defínelo así rapidito en tu cabeza. Esto también, saca una lista rápida. Pregunta, ¿de dónde lo sacas?
¿De dónde lo sacaste? ¿Tienes una respuesta? Decirme, es que yo estudié la palabra y aprendí que la Biblia dice esto y esto y esto del sexo. O, no, es que los chicos en la secundaria me enseñaron una revista y fui a la casa de los chavos, traían una película y luego vi acá y había un comercial de esta cosa, de este producto y qué curioso, ¿no? Y nos vamos con esa idea, somos solteros y llevamos la idea equivocada, luego nos casamos y nos casamos con una persona que trae otra idea chueca y es una bomba ahí, ¿no? Y vivimos 20 años con ideas chuecas sobre el sexo. En un ejemplo, podríamos hablar del dinero, lo mismo. ¿Qué es el éxito? A ver, rápido en tu cabeza, ¿qué es el éxito? Defínelo, ahí en tu cabeza rápido. Otra vez la pregunta, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? No, es que la palabra dice esto. Bien. Pero la otra opción, vas a encontrar que de alguna forma, si lo viste acá de Miguel Ángel Cornejo, ¿no? El éxito y todos sus libros chidos y los estudiaste, llega aquí, a la razón humana. No, es que estudié con Dale Carnegie, la superación personal y creo en mí mismo. ¿De dónde viene? La razón humana, porque nada más hay dos. ¿Sí? No, pero los budistas creen esto y los musulmanes aquello. Un camino de Dios y otro camino del hombre. Se reduce a eso. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico? ¿Qué es perdonar? Saca tu lista. ¿De dónde lo sacaste? No, perdonar es olvidar y perdonar es que ya no pasó nada. ¿De dónde sacaste eso? Ah, no, no es eso. Te pregunto, ¿de dónde lo sacaste? Entonces, en esta lección acá, va a ser más importante que tú contestes de dónde obtuviste esa información que el hecho de la información en sí. No sé si me explico. Aquí nos vamos a ir hasta acá atrás, a la fuente, y vamos a andarnos moviendo de aquí para acá. Entonces, ese es un ejemplo. El matrimonio. Vean lo que dice enseguida, ¿verdad? Allí. Normalmente las personas que toman el camino del hombre, estoy leyendo enseguida ahí, se escudan diciendo que no es posible hacer las cosas como Dios dice. Salomón nos anima a tomar el camino de Dios en lugar de nuestra propia prudencia. Vamos a ver Proverbios 3, para que usted vea que no es un problema del siglo XXI, ¿no? Tiene muchos años, porque el hombre sigue siendo esencialmente el mismo. Por favor, si tienen preguntas o comentarios, háganos. Muy bien. Fíjense lo que dice Proverbios 3. Recuerden, según el verso 1 le está hablando un padre a su hijo, le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Bueno, voy a leer el 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos caminos ve ahí? ¿Cuántas opciones hay? Dos. O fiarte de Jehová o apoyarte en tu propia prudencia. El camino de Dios y el camino humano. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese versículo es bien, bien importante. Reconoce al Señor en tus caminos. Y esas veredas, ¿verdad?, que vas tomando, Él las va a enderezar. Si están chuecas. Reconócelo. Dice el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, si yo hiciera la encuesta, ¿cuántos opinan aquí que son sabios? Varios de nosotros, o tendríamos, fíjate bien, hermano, o tendríamos un concepto, no, yo no soy nada, yo soy un gusano que el Señor sacó del lodo y se arrastraba, o diríamos, no, yo soy Isaac Newton, ¿verdad? O yo soy aquí Einstein, ¿verdad? Soy muy sabio. Nos vamos a los extremos. Ni para eso tenemos una capacidad objetiva de evaluarnos nosotros. O nos subimos o nos bajamos. Entonces dice el texto, ahí el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Teme a Jehová y apártate del mal. Dice tu versículo número 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, y Proverbios está lleno de esta exhortación. Cuidado con tu propia prudencia. Aguas. ¿Crees que eres sabio en tu opinión y se te empieza a subir? Dice la Biblia claramente, antes de la caída, ¿saben qué viene? La soberbia. Tú ves a alguien soberbio, prepárate, va a caer. Así dice la Escritura. Entonces, ves claramente en Proverbios esta diferencia entre el camino del hombre, mi propia prudencia, sabio en mi propia opinión, y lo que dice Dios en su palabra.
¿ok? Estos dos contrastes. Voy a leer tu hoja. Lo fuerte del camino de Dios en mi vida... perdón, déjenme explicar algo antes de leer esa frase porque no va a tener sentido. Aquí está el cristiano, ¿no? ¿Ok? Y la batalla es en su mente. Cuando está en una decisión de por dónde se va, si se va por este camino o si se va por este camino, ¿qué determina eso? ¿Qué determina qué va a hacer? Se encuentra la cartera y trae billetes de 500 y una credencial con una dirección. La levanta y pues algunos piensan, Señor, gracias por tu provisión, ¿verdad? Aquí está, ya. Tú me lo mandaste. Algunos piensan eso, ¿no? Algunos voltean para un lado y pues aunque tú no me lo hayas mandado, Señor, pues ya lo caído. Y otros, ay, ¿dónde es? Y pensamos en regresarla. ¿De dónde? O sea, ¿cómo vamos a atender acá? ¿Cómo vamos a atender acá? En el matrimonio, lo que te preguntaba hace rato. Si hay un joven soltero aquí, una jovencita soltera, y llega un chico, la chica, ¿verdad? Y propone una relación. ¿Cómo sabemos que esa chica se ve por los caminos de Dios o se ve por sus propios caminos? ¿Qué determina eso? La frase que tienen es la explicación. Lo fuerte, explicamos ahí. Lo que determina, dice ese punto, lo fuerte del camino de Dios en mi vida se decide en base a mi convicción, escríbelo. Lo fuerte del camino de Dios en mi vida se decide en base a mi convicción de que lo que Dios dice siempre es lo correcto. Siempre es lo correcto. Y mi propio compromiso personal, complete la frase, por favor, compromiso personal a obedecerle. Les tengo que dar el ejemplo porque quizás si no lo hago, por lo menos a mí no me queda claro, entonces yo sé que a lo mejor ustedes sí. Acompáñenme a Efesios, te voy a dar un ejemplo rápido. Vamos a suponer que aquí nuestro hermano Zaqueo, ¿verdad? Acaba de tener un pleitozazo con su esposa. No, se aventaron el sartén y el rodillo y las rodillas y todo, ¿no? Volaron ahí cosas. Bueno, en ese momento está tan enojado, ¿verdad? Aquí esta persona está tan enojada, vamos a suponer que es un cristiano, ¿no? Es el hermano Zaqueo, ¿ok? Y llegaron el domingo a la iglesia, ¡pum!, se armó ahí el asunto y se pelearon. Bueno, está enojado, está decepcionado, está frustrado, está con coraje, ¿verdad? Y más si la bronca fue a la hora del partido de fútbol, peor, ¿verdad? Bien enojado. ¿Qué opción está? Irse por el camino del mundo, del hombre, decir, ay, muere. Ahí fue. Ya no la soporto, o ya no me soporta, etc. Irse por acá. La otra opción, un ejemplo rápido que te doy es Efesios 5, 25. ¿Ya lo vio? Maridos. Fíjate lo que dice Dios. Amad a vuestras mujeres, hablándole a los maridos en plural, por lo tanto mujeres en plural, ¿verdad? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, etc. ¿Cuál es la orden bíblica para ese varón si él sigue el camino de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Tiene que amar a su esposa. Sucede que aparte lo prometió cuando se casó. No prometió que todo iba bien, no prometió en las buenas y en las buenas nomás. Decimos en el pacto, en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, en riquezas y pobrezas, etcétera, ¿no? Y promete a Dios y a esa persona delante de chorrocientos testigos, yo te voy a amar a ti toda la vida. Entonces, ¿cuál es el camino del hombre? Ay, ahí muere, y ya no quiero problemas, quiero vivir en paz, y empezamos a racionalizar, ¿no? Yo no me casé para esto. ¿Qué dice la Escritura? Tienes que amar. Cumpla tu palabra. Ahí le decía a los hombres, sea hombre y cumpla su palabra. ¿Cómo va a amar a la esposa? Pues como Cristo amó a la iglesia. Dígame usted qué iglesia es un amor. ¿Qué iglesia es perfecta? Como para que Cristo se haya enamorado de la iglesia. Ni una no. Él la lavó, la purificó, pero ¿cuándo hizo eso? ¿Primero la lavó y luego ya la compró? ¿O primero se casa y luego la lava, la purifica?
O sea, Él la amó, aunque la iglesia, ¿verdad? Que ahora es su cuerpo, no le amábamos a Él. Y Él, sin embargo, nos amó y está cumpliendo su palabra, está siendo fiel. Es un ejemplo de cómo funciona en una decisión el camino del hombre, ¿verdad? El camino del hombre acá, y cómo funciona en una decisión el camino de Dios. ¿Qué va a ser lo que va a determinar si me voy acá o si me voy acá? Dos cosas que tú escribiste ahí. Una, mi convicción de que lo que Dios dice siempre es correcto. Entonces yo quiero detenerme ahí un minuto porque hay personas que hasta de eso tienen dudas. A ver, piénselo. ¿Usted de verdad cree que este libro es la verdad? Si usted no cree eso, tiene dudas de esto, va a tener dificultades en su vida espiritual. No estoy diciendo, ay, que es muy preguntón. No, va a tener dificultades en su vida espiritual. Si esto no es la verdad, entonces ¿dónde está? Vamos a buscarla juntos, yo lo acompaño y hay que encontrar cómo sé que es verdad y cómo sé que no. Si creemos que Dios existe y ha hablado y ha dejado su palabra para ser conocida, si no es estos 66 libros, ¿dónde está? Tenemos amplia evidencia por muchas razones de que esta es la verdad de Dios. Entonces yo tengo que empezar por creer que lo que Dios dice siempre es lo correcto. Siempre. Entonces fíjese dónde empieza el asunto. Decir, ok, Señor, yo siento esto, yo quiero ahorita aventar el sartén. Pero tú dices que yo tengo que amarla como tú amaste a la iglesia. Empieza la solución por entender que lo que Dios dice siempre es lo correcto. Mis pensamientos van a decir, no, Señor, es que tú no estás casado con ella. O con él, dicen las hermanas. No, Señor, no. Dios siempre dice, siempre tiene la razón. Así como tus pensamientos están tan lejos como el cielo está tan lejos de la tierra. Así están tan lejos tus pensamientos de los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Crees de verdad que lo que Dios dice es cierto? Esa es la primera cosa. La segunda, si tú estás comprometido a obedecer esa verdad. ¿Por qué creen, entonces, por estas dos cosas que les dije, por qué creen que hay creyentes que viven en derrota? Ahí está la clave. En lo básico. No creen que lo que Dios dice es verdad. Creen que ellos son una excepción. No, eso funciona, pero para los otros hermanos, para mí no, Señor. Es que no, yo me las he visto gruesas. No, educar a los hijos de esa forma, no, porque yo soy madre soltera o papá soltero. No, para mí no funciona. Usar el dinero de esta forma, no, Señor, eso es para los ricos, para mí no, porque yo tengo muchas deudas, soy pobre. Y empezamos a, como el hombre lo hace siempre, a racionalizar nuestro pecado y a justificarnos. ¿Dónde empieza el cambio? La victoria. Usted tiene que empezar por creer que lo que Dios dice, siempre Él tiene la razón. Siempre. ¿Se vale preguntar? Sí. Por supuesto que se vale preguntar, pero si Dios le contesta, obedezca. No es preguntar por cuestionar en el sentido de los fariseos, ¿no? A ver, Señor, ¿tú qué dices que era Juan? Jesús dice, no les voy a contestar. A ver, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Ustedes díganme, ¿Juan era profeta o no era profeta? Jesús a veces contestaba sus preguntas y otras veces no contestaba sus preguntas, por la actitud. Cuando sus discípulos le preguntan, les contesta, por la actitud de los discípulos. ¿Me explico o no? Entonces, empiece por ahí. ¿De veras usted cree que si aquí dice, no te dejaré ni te desampararé, de manera que usted puede decir confiadamente, Dios es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre? ¿Cree eso? ¿Cree donde dice, verdad, que los que esperan en Jehová tendrán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán? ¿Cree eso? ¿Cree donde dice, verdad? Hay tantas cosas, ¿no? El que medite en su ley de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. ¿Cree eso? No, eso es para fanáticos, eso es para misioneros, para pastores. Esos sí están clavados en la palabra. Ahí empiezan nuestros problemas. En serio, hermano. Piénselo. De veras piénselo. Y segunda, su compromiso a obedecer lo que Dios dice o lo que usted cree que es la verdad. Si Dios dice que hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, hágalo. ¿Está comprometido a obedecer? Hágalo. ¿Está comprometido a confiar? ¿Está comprometido a usar su dinero como Dios dice? Etcétera. Entonces,
vea la explicación que tenemos enseguida para avanzar. ¿Qué tan fuerte es el camino del hombre en mi vida? Fíjate bien. Se determina por el tiempo y la energía que invierto en entretener en mi mente pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Hablaba con una persona una vez que tenía problemas con la lascivia, por ejemplo, y otro igualito le pasaba, pero con asuntos del dinero. Todo el tiempo estaban pensando en dinero, todo el tiempo. Y decía, es que yo no entiendo, hermano, yo quiero cambiar, pero nada más me hablan de dinero y me derrito. No, hermano, es que yo quiero cambiar y le he pedido a Dios que me ayude, pero veo a una persona, o oigo aquello y no puedo resistir y termino accionando como no debo. Bueno, estamos diciendo que el camino de Dios se determina por creer que Dios siempre dice la verdad y todo lo que dice es correcto y mi compromiso debe ser. ¿Cómo se determina que me estoy yendo al camino del hombre? Ahí tú lo escribiste. Se determina por el tiempo y la energía que tú pasas entreteniendo pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se los explico esto? Hay personas que me dicen, no, hermano, es que yo batallo con la fidelidad, ¿no? Ando viendo otras mujeres y digo, hermano, pues ¿cómo es tu día o qué haces? No, pues es que cuando salgo en la mañana pongo a Vicente Fernández en el estéreo y cuando voy en el camino pongo a Luis Miguel y cuando llego allá pongo a Alejandro Fernández y en mi trabajo pongo a los Bukis y todo el día están expuestos y entreteniendo en su cabeza pensamientos que son contrarios a la palabra. Y cuando llega una situación como esta, ¿qué creen que va a pasar? Se van a ir por ahí porque todo el tiempo han estado dándole vueltas al asunto. Entonces llega la situación y no tienen convicciones para decir que no. No tienen convicciones. Se presenta la oportunidad de robar y lo hacen porque no existen las convicciones que les muestran que no necesitan hacer eso para suplir sus necesidades. Tienen un Dios que suple todas sus necesidades. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a aprender tú y yo, que en realidad, cuando tú dices, ay, pues qué chido, yo estoy aquí sentado, estoy yendo para enfrente, ¿no? Ahí está el hermano Alex, hable y hable y hable. Lo bueno es que nadie sabe lo que estoy pensando. Tú te sientes muy seguro ahí, ¿no? Me estoy durmiendo, estoy súper aburrido, pero lo bueno es que con que mantenga los ojos abiertos y haga así, ¿verdad? Todo está bien. ¿Sabes que no es tan inocente estar pensando? ¿Han oído la frase, la ociosidad es la madre de los vicios? Ok, ¿qué hace una persona ociosa? Eso, está pensando. O sea, no está así nomás y la mente en blanco ido, ¿no? Y luego ya regresa. Está ahí sin hacer nada, pero lo que nunca deja de trabajar es la cabeza. ¿Cuál es el problema? Está generando cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, en lugar, hermano, fíjate lo que voy a explicar aquí. En lugar de estarnos peleando y agarrándonos a garrotazos por esto, ay, es que fuma, es que grita, es que es muy enojón, es que es muy enojona. Las acciones, en lugar de andar, ay, es que ya quiero cambiar esto, es que ya quiero cambiar esto, vámonos más atrás, vamos a la raíz. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué ocupamos nuestra cabeza? Y más atrás, ¿de dónde sacamos esos pensamientos? ¿De dónde los sacamos? No, es que yo me tengo que enojar porque si no grito en esta casa no se hace lo que tienen que hacer y hay la autoridad. ¿Quién te dijo que es autoridad? ¿De dónde sacaste esa idea? Bueno, nos vamos a ir ahí atrás a ver en qué estamos pensando. ¿Para qué? Mira, si decimos, hermano, que los pensamientos determinan las acciones y que los pensamientos tienen una fuente, te quiero preguntar, ¿dónde empieza un pecado? ¿Dónde empieza un pecado? ¿Sí?
en la mente, pero, tiene un origen más atrás. Empieza en una mentira. Aceptas la mentira, empiezas a meterlo en la cabeza y ¡pum!, se produce. Santiago nos explica la secuencia. Santiago ahí, después lo vamos a ver, nos dice que la concupiscencia, ¿verdad?, habiendo concebido la luz del pecado, y el pecado ya ha consumado la muerte. Pero todo empieza acá. Entonces, si el pecado empieza acá, ¿qué te parece si en lugar de estar concentrado en cambiar tu conducta, no, es que ya no debo voltear para allá y ya no debo agarrar dinero y me voy a poner una cinta aquí para no decir groserías? En lugar de estar concentrado aquí, vámonos más atrás. ¿Y qué tal si aprendes a cortar el pecado aquí? Antes de que sea una acción. Esto es victoria en Cristo. Victoria en Cristo, hermano, es estar atento a qué estás pensando. Y si estás sentado ahí hablando con una persona y empiezan en tu cabeza, ay, este presumido, ay, sí, la ropa nueva, aguas, mucho cuidado. Tú vas a decir, pero no le dije nada, lo saludé muy bien. No, pero ya empezó el problema en tu corazón, en tu cabeza. Entonces, ¿qué falta? Si ese hermano que trae la ropa nueva resulta que te dice algo que no te gusta, no, hombre, ya saliste peleando, guardas rencor en el corazón y ya al rato terminas odiándolo. ¿Cómo empezó todo? Con una idea. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es victoria en Cristo, no? Victoria en Cristo no es ir allá al carnaval de Veracruz a reprender demonios y caminar por las calles orando. Victoria en Cristo es aprender a vencer el pecado cuando todavía es pensamiento. Cuando es tentación, que es una idea. Ah, mira, tú tienes que hacer esto. No tengo que hacerlo, olvídalo. Ahí ya fue vencido. No tiene oportunidad. Pero velo por el otro lado, ¿no? El ejemplo de David, cuando ¿se acuerdan que tenía que estar en la guerra con los reyes? Y se queda en el barandal, en la tapa, en el palco de su palacio. Y está paseándose. ¿Qué tiene que hacer ahí? Está paseándose. Se acerca al balcón y ve a una mujer bañándose. ¿Sí o no? Allí David pudo haber dicho, hey, yo soy un hombre casado, esa mujer seguro tiene un esposo, me voy. ¿Dónde perdió? Es que, mira, qué interesante. Se queda. Luego manda a llamar. Oye, averíguame quién es. Y viene y dice, señor, es esposa de uno de tus mejores soldados. ¿Pudo haber detenido ahí? No, tráela. Se la traen, pudo haber detenido, oiga señor, usted es muy guapa, pero yo respeto mucho su... No, la viola. Entonces dices, no, yo nunca haría eso. No. Si ya entró acá, todo lo que falta es la oportunidad. Pero si ni siquiera es una opción aquí, aunque esté enfrente, no lo vas a hacer. Porque está rechazado desde antes que sea una idea que ya recibiste. Entonces vamos a estar hablando, de hecho, mucho mencionando que las ideas son como monstruitos, ¿verdad?, que nos llegan y tú decides si lo recibes y lo alimentas, ¿verdad?, y le das de comer y va creciendo esa cosa y se va creciendo hasta que te domina. ¿Pero dónde empezó? Con una idea que pudiste votar o recibirla. Dice, oye, suena bien. Suena bien. Oye, suena bien el business. Sí, dinero fácil. Oye, suena bien, me van a apreciar. O sea, ¿sí me entiende, hermano? Es cuando llega la idea. Repito entonces, ¿qué es victoria en Cristo? Es aprender a pelear aquí, no acá. Cuando usted ya tiene un problema aquí, es que ya perdió la batalla. Ya la perdió en todo el proceso del pensamiento, fue convencido, fue engañado, le dio lugar a la carne, ¡pum!, se produce el pecado. Ya, o sea, ya cuando alguien está allá es que perdió la batalla atrás. ¿Qué es victoria en Cristo? Aprender a pelearla acá. De hecho, es aprender a pelearla aquí. Porque todo pensamiento tiene una fuente. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de sus pensamientos? Si usted tiene como fuente de pensamiento la palabra, se va a defender. Pero si deja entrar otra fuente aquí, aguas, va a estar en peligro usted. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Estoy haciendo claro? Estas fuentes pueden ser el enemigo, el mundo, el diablo mismo engañándonos directamente, un líder religioso, o sea, toda cosa ajena a la escritura, ¿verdad?, como fuente de verdad, puede funcionar como una fuente de engaño.
Entonces el enemigo es muy astuto y ataca aquí, hermano. Y como es muy astuto todavía más, se viene hasta acá el tremendo, el bárbaro, y ataca la fuente. Con que Dios os ha dicho, se me hace que esto es una tradición antigua, ¿no? Tiene muchos años ya, estamos en el siglo XXI, ¿será verdad esto? Y mete duda, hermano, sobre la palabra. Lo ha hecho desde que existe el hombre en la tierra. Lo primero que Satanás habló con el hombre fue, de veras, lo que Dios os ha dicho. Entonces, el ataque va a seguir en ese sentido. Esto que le estoy explicando es Victoria en Cristo en una cápsula, en un resumen así, bien compacto. Aprenda a vencer el pecado en su vida cuando se le ocurre, cuando usted lo está pensando. Ahí es donde tiene que vencerlo. Te hacen algo y la reacción es, ahorita va a ver, yo le voy a decir esto. Ahí es donde ya perdiste. Si tú no dejas eso un lado. No, pero es que vas a ver quién soy yo y nadie se mete conmigo y hasta en el nombre de Jesús quieres echarle bronca. Curioso cómo funcionamos, cómo funciona nuestra cabeza. Mira, tienes una pregunta ahí, 2 compromisos. Dice, estos 2 caminos o formas de vida requieren de parte de la persona un compromiso. Mucha atención con eso, ¿eh? Aunque tú no lo creas, tú ya estás comprometido con uno de esos 2. Así que cuando tú o yo tomamos el compromiso de obedecer a uno de los 2 caminos, estamos reduciendo el compromiso hacia el otro automáticamente. No sé si esa idea es clara. Como si usted tuviera un vaso de obediencia, ¿no? Un vaso. Y si esa obediencia se la tuviera que entregar o al camino de Dios o al camino del hombre, no puede producir 2 vasos. Si le echa la mitad a este, tiene que dar la mitad del otro. Pero si le quiere dar más a este, le tiene que quitar a este para darle a este. Jesús lo dijo, no puede servir a 2 señores. ¿Ok? Porque vas a terminar despreciando, quedándole mal a uno por el otro, ¿verdad? No puedes servir a 2 señores. Santiago habla del hombre de doble ánimo. Dice enseguida, así que cuando tú y yo tomamos el compromiso de obedecer uno de los 2 caminos, estamos reduciendo el compromiso hacia el otro automáticamente. Esta es una persona que Santiago llama el hombre de doble ánimo. Vamos a ver Santiago 1. Dice la escritura así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Obvio, lo ves obedeciendo a Dios en unas cosas y luego se va otra vez para atrás. Y luego otra vez viene para acá, es que si quiero, y otra vez se regresa, ¿verdad? Y anda, decimos que son cristianos mundanos, ¿verdad? Les llamamos a veces así. Dice tu hoja enseguida, hermano, lo peligroso de esto, después Santiago 1.8, lo peligroso de esto es que cuando yo estoy vacilando entre el camino de Dios y el camino del mundo, mi crecimiento espiritual se estancará. Mi crecimiento espiritual se estancará. No solo eso, dice ahí, mi madurez en Cristo será obstruida. Y mi vida diaria como cristiano se distinguirá por el desánimo, la derrota y la inestabilidad. ¿Se acuerdan? En las primeras lecciones por ahí que hablábamos que Victoria en Cristo era un proceso que sí hablábamos de demonios y todo, pero era un proceso para ayudar a muchos de nosotros que tenemos este problema de lo que llamamos el pecado recurrente o las cadenas de pecado en la vida. Es decir, esta forma de vivir en la que vas el domingo a la iglesia, haces compromisos de cambiar, sientes cambio el lunes y el martes y el miércoles, otra vez estás haciendo lo mismo. Y vives derrotado del miércoles al domingo hasta que vuelves ahí. Y si faltas el domingo, pues te vienes 15 días derrotado, ¿verdad? Porque el domingo es tu pila ahí, te cargas tantito, te animas, te levantas. Y eso cuando sucede así, porque muchos cristianos viven ya acostumbrados a vivir derrotados junto con una vida religiosa, pero en derrota. Y se lo digo, hermano, espero que si usted tiene esto me entienda, es una vida miserable, miserable. Cierto tiempo de mi vida yo vivía así y hacía todo lo que todos los demás hacían. O sea, cantaba lo mismo que todos los demás y leía los mismos textos que todos los demás
iba a las reuniones en la iglesia donde me convertí, había reuniones todos los días menos los lunes. Martes, ahí estaba, las damas, ahí estaba el metiche. El miércoles, que oración de varón, ahí estaba. Y el jueves, estudio bíblico, ahí estaba. El viernes, que la reunión de aquello, ahí estaba. Y el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Pero en mi vida, hermano, en este ciclo de pecado, ¿verdad? Y arrepentirme y pedirle perdón al Señor y crecer medio centímetro y otra vez para abajo y salir y otra vez al suelo. Y es horrible, hermano. Es horrible vivir así. No disfrutas el cristianismo. Te sientes mal, o sea, no es agradable. Y lo curioso es que eso empezaba a producir otros problemas. Me daba cuenta que era más enojón que cascarrabias, ¿no? Y ni la razón había. No tenía razón, pero la raíz era mi vida espiritual. Ese problema que estaba ahí. No era capaz de comprometerme en ciertas cosas con Dios que Él me estaba pidiendo, porque ese asunto seguía ahí. O sea, tiene que llegar un punto en que salgas de ese ciclo. La vida cristiana no fue diseñada para vivir así. Bueno, vamos a tomar victoria. Empieza acá. No estés intentando, ya no lo voy a hacer, y amarrarte las manos o salirte, como dicen los chavos, échate agua fría, ¿no? Ese no es el punto. Es ir acá abajo, acá hasta atrás, a la raíz de dónde viene esa acción. Pensamientos. Ahora, esos pensamientos, ¿cómo los vas a sacar? ¿Cómo los vas a corregir? Tienes que tener una fuente para determinar. A ver, este pensamiento no pasa, fuera. Este sí. Este que me sugirieron ayer, no. Ah, este lo traigo aquí hace 15 días, fuera. Ah, no, este hace 30 años, mire, ya está viejito, ¿no? Fuera. O se queda. ¿En base a qué? Obviamente, tenemos que tener un patrón. Va viendo cómo es el proceso, hermano, y cuando usted lo entiende así, va a darse cuenta que es posible. Cuando una persona entonces encuentra el medio, aquí, que Santiago le llama el hombre de doble ánimo, pues va a ser inconstante y se va a estancar en su vida espiritual. De estos hermanos, hay muchos hermanos que están en esa condición. Son cristianos, no van a dejar al Señor. Tienen una vida religiosa activa, pero no tienen victoria. No tienen victoria. Se ven ellos mismos espiritualmente hablando, así, jorobados, temerosos, agachados. Si yo les dijera a ellos, hermano, le hablo por teléfono y ¿sabe qué? Mañana venga aquí a las 10 de la mañana, vamos a orar por un endemoniado. Huyen. Ellos son las personas que dirían, no, yo no me meto con eso. Porque tienen ese asuntito ahí. ¿Sí me trae su maleta? De años arrastrando sus cadenotas ahí. No están libres. Victoria en Cristo es la idea de enseñarte a vencer en este proceso para que vivas libre. Vivas libre, como fue diseñado el cristianismo. ¿Okay? Eso vamos a hacer, hermanos. ¿Sale? Dice ahí abajo. La pregunta importante aquí es, si es un asunto principalmente de pensamientos, bueno, vamos a empezar a escarbar. ¿De dónde vienen los pensamientos que nos llevan al camino del hombre? Creo que la respuesta a eso usted ya lo sabe. Vamos a empezar. Número 2, la fuente de los pensamientos. Recordemos que tenemos 3 enemigos principales que siempre intentarán alejarnos de los caminos de Dios. Así que en primer lugar, los pensamientos que nos llevan a vivir alejados de Dios vienen de la carne. ¿Ok? Ese es nuestro primer enemigo. Entonces, hace rato mencionaba que aquí este camino del hombre, la filosofía humana, se alimenta o se nutre de varias cosas. Bueno, la primera cosa de la que se nutre es tu carne. O sea, tú tienes la capacidad, fíjate qué buenos somos, que tenemos la capacidad de engañarnos solitos. Piénsalo. Tenemos la capacidad de echarnos una mentira y creérnosla. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenemos esa capacidad. O sea, tu cabeza solita, por haber nacido de Adán y ser un razonamiento caído, tiene la capacidad que es una reminiscencia, una sobra de lo que Dios diseñó de generar cosas. ¿Sabe que nuestra mente es creativa? ¿Cierto? Bueno, la creatividad de la cabeza, porque somos seres caídos, no siempre se usa para bien. Entonces, el hombre, hermano, tiene capacidad de pensar cosas malas y muy malas, solito, sin el diablo,
Solito, pones un nombre ahí, quitas el diablo, solito, ¡pah! Su cabeza puede generar maldad. ¿Se acuerdan en Génesis, verdad? El pensamiento del hombre en su corazón era continuamente el mal. Dios juzga el mundo y manda el diluvio por lo que el hombre piensa, no por lo que el hombre hacía. ¿Por qué? Porque lo que el hombre piensa produjo esas acciones. Entonces el hombre piensa de continuo solamente el mal. Entonces, hermano, creo que este punto es claro. O sea, nosotros mismos le metemos allá en nuestra cabeza ideas, salen de nosotros, generamos, que no son bíblicas, no vienen de Dios, y las genera mi cabeza. ¿Ok? Voy a explicarlo, creo que quizás no haya mucho que explicar, pero la carne está fuertemente, entre comillas dice ahí, entrenada para vivir independiente de Dios. De hecho, antes del nuevo nacimiento, los caminos de Dios ni siquiera existían en nuestra mente. Así que cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una nueva naturaleza en la que los caminos de Dios son considerados. Pero cuando eso sucedió, nadie borró nuestro cerebro. ¿O sí? Cuando usted se convirtió, le aplastaron un rizo y dijo, ¿quién soy? Su esposo, ¿quién eres tú? ¿Verdad? ¿De dónde vengo? Ah, que eres cristiano, ya naciste de nuevo. Ah, ¿cómo me llamo? No, eres la misma persona, cambiado en tu naturaleza. Ahora sí, eres hijo de Dios. Pero tu cabeza, traes tus memorias. Entonces, si tú tienes, hermano, aquí vamos a poner un promedio, 25 años, fíjate bien, tu cabeza ha sido entrenada 25 años a responder en este camino. Te conviertes el 15 de diciembre, nueva criatura. Dios borra tu cabeza. No, Señor. ¿Cómo cambias? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la clave. Tienes que cambiar estos pensamientos en los que tu mente está entrenada a reaccionar por los años que tengas, ¿verdad? Por lo que dice la palabra. Pero no es magia, ¿ok? Tienes que cambiar tus pensamientos. Es muy importante entender esto. No es magia, no es... mire, hermano, no puedo venir yo aquí con Víctor, orar, y después de la oración tiene pensamientos diferentes. No. Puede estar dispuesto, pero los pensamientos se cambian cuando él agarra, se mete a la palabra. Y empieza la palabra. Y esos pensamientos empiezan a sacar los otros. No es que ahora ya tengo hoy, ¿verdad? Nuevos pensamientos. No funciona así, hay que meterlos. ¿Ok? ¿Sí? Me estoy explicando, ¿verdad? Ok, dice, vas a escribir en la línea que tienes ahí enseguida, es una línea como de 2 renglones, ¿verdad? Perfecto, escriba por favor. Tú y yo entramos a la fe. Tú y yo entramos a la fe con todas las costumbres y pensamientos de los caminos del mundo. Todas las costumbres y pensamientos de los caminos del mundo. Le repito la frase para que la tenga completa. Tú y yo entramos a la fe con todas las costumbres y pensamientos de los caminos del mundo. Por ello es necesario crucificar, escribimos al final de tu hoja, nuestra carne cada día. Ok, voy a explicarlo de esta forma. A ver, con este monito que ya tenemos acá más fácil, ¿verdad? Aquí tenemos al hermano Zaqueo que tiene 30 años, ¿no? Y se convierte a Cristo a sus 30 años. No importa si es a los 6 años, ¿eh? Si es a los 6 años, ese niño, aún con padres cristianos, tiene una ventaja gigante, pero tiene una mente carnal, porque viene de Adán, ¿sí? Va a estar entrenado por sus padres a estar abierto a la gracia de Dios, a estar abierto al amor de Dios, pero su mente, por venir de Adán, es una mente corrompida, ¿sí? Si no me cree, tenga hijos y va a verlo. ¿Okay? A los 3 años, 5 años, Adán, lo ve usted ahí caminando, Adán.
¿ok? Rebelde y todo esto, ¿ok? Usted y yo somos Adán, así que no os hagáis, ¿verdad? Nos toca. Vamos a suponer entonces, este hombre Zaqueo se convierte a los 30. Estos 30 años, toda su mente ha estado llena por los caminos del hombre, el mundo, carne. Según la Biblia, los caminos de Dios en su cabeza no existían, no era una opción. No era, este hombre inconverso no lucha por decir, ay, ¿lo hago o no lo hago? No lucha. Tiene algo que se llama conciencia, que es la ley de Dios escrita en su corazón. Pero la Biblia nos enseña que entre el hombre más peca, esa conciencia se cauteriza. Y le llamamos nosotros, le vale. Ya no le importa. Y lo hace aún en contra de lo que su conciencia le dice. Los caminos de Dios no son una opción. ¿Qué pasa cuando esa persona se convierte? Bueno, cuando esa persona se convierte, todo lo que había sido carne, ahora ya tenemos una opción aquí, que son los caminos de Dios. Este hombre ahora viene y dice, ah, o sea que Dios me ama, ¿sí? Y soy su hijo, ¿sí? Y Él quiere que vivas de esta forma, amigo. Ah, ¿cómo? Y empieza a venir aquí, y en su cabeza empieza a considerar otra opción. O sea que no le tengo que pegar a mi esposa, no. O sea que no tengo que hacer trance en la chamba, no. O sea que las mentiras que he dicho tantas veces no están bien, no, pero ya es una opción. Entonces, ¿qué es la madurez? La madurez es empezar a mover esta línea, ¿verdad? Hasta que seamos, como dice la Biblia, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Okay? Que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vean, busquen en la Biblia, está lleno y nos habla de nuestra mente, cómo pensamos. Jesucristo habla de cambiar el corazón. Es lo mismo, ¿verdad? La mente, el corazón. En la Biblia hablamos de dónde sale lo que somos, de aquí. Entonces es ir madurando, hermano, al punto de que ya tenemos, dice Pablo, la mente de Cristo. ¿No le gustaría saber cómo pensaba Jesús? Aquí lo tenemos. No solo lo que hizo, cómo pensaba. Sabiendo en su corazón los pensamientos de esos hombres malvados. O sea, ¿por qué me cuestionan? ¿Qué es más fácil decir a este hombre? Levántate y anda, tus pecados son perdonados. Habla fuerte, sabe lo que piensa. ¿Ves la mente de Jesús allí? Este es el proceso del que hablamos. Entonces, por eso tú tienes escrito allí. Tú y yo entramos a la fe con todas las costumbres y pensamientos de los caminos del mundo. Por ello es necesario crucificar nuestra carne. Hay que despojarnos del viejo hombre. ¿Ok? Ahora, estas líneas que ven aquí, lo vamos a poner de otra forma aquí. Dos naturalezas. La naturaleza nueva, creada según Dios en Cristo Jesús, y la naturaleza vieja, lo que la Biblia llama el viejo hombre. Esto es lo mismo que la carne, ¿sale? Nuestra carne. No la confundas con el cuerpo. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Entonces, se lo digo aquí rápido porque viene mencionado. La carne no se vence. No puede ser vencida por tu voluntad. La carne tiene que ser crucificada. La tienes que matar. Entonces, ¿cuándo pasó eso? Si tú eres cristiano, eso ya pasó cuando tú fuiste crucificado juntamente con Cristo. Tu carne fue despojada del poder de dominarte. Me explico lo que estoy diciendo. Está ahí, pero ya no tiene poder sobre ti, porque la carne fue crucificada junto con Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué siento esto? Tienes que darte cuenta que ya fue crucificado. Y alguien que está muerto no habla, no tiene poder. Pero si tú consideras y la ves como vivita y coleando, tú le vas, ay, es que la carne, usted sabe, hermano, cómo es la carne, ahí ya perdiste. Ya me expliqué, es un juego, ¿no? Bueno, no es un juego, es una guerra. Pero es como si fuera un juego. Si tú estás pensando ese día, es que la Biblia dice que pues yo soy carnal, vendido al pecado. Y el mundo es terrible, y el diablo allá anda rondando. No, ya ese día que Dios te libre de oportunidades de pecar, porque si te presenta una, al suelo. Ya saliste derrotado antes de pisar el tapete de tu casa.
¿Dónde empezó la derrota? Aceptando que la carne puede más que tú. Aceptando que el diablo es muy tremendo y tú no puedes hacer nada. Aceptando que el mundo, es una corriente muy difícil. Ya, ahí ya. Es curioso. Vamos a Colosenses 3. ¿Qué hacemos con el viejo hombre? Vamos a salir unos minutitos antes para que tome un cafecito. Si hay café, creo, por ahí, ¿verdad? O té o algo así. Colosenses 3, 9 y 10. Por favor, ¿quién guste de ustedes? No mintáis los unos a los otros, Sí. habiéndonos despojado del viejo hombre Exacto. con sus vestidos, revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Correcto, ahí ven los dos, en versículos 9 y 10, ven estos dos hombres, el nuevo y el viejo, y la orden de despojarse de ese, del viejo, ya, fuera. Y hay que vestirnos, es la figura que usa Pablo, quítate esa ropa y ponte esta, ¿verdad? El nuevo es creado según Dios, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí que ese es el nuevo hombre. Entonces dice tu hoja número 12, así que mientras nuestra nueva naturaleza, vean su página 12, así que mientras nuestra nueva naturaleza desea vivir de acuerdo a los caminos de Dios, la antigua naturaleza sigue generando pensamientos que nos invitan a vivir de acuerdo a los caminos del hombre. O sea, a vivir independientes de Dios. ¿Sí tiene sentido lo que estamos diciendo? Te convertiste a Cristo y al convertirte a Cristo ya tienes ahora en tu cabeza, oye, hay que hacer las cosas como Dios dice. Ya está ahí. Pero al mismo tiempo, tu propia cabeza genera una reacción de 25 o 30 años de hacer las cosas de acuerdo al camino del mundo. Ahí están los pensamientos, dándole vuelta. O sea, Dios dice que debes perdonar, ¿verdad? No, pero ¿por qué? Si desde niño me enseñaron que no me tengo que dejar. Me dijeron, si te pegan uno, dales dos, y todo ese tipo de cosas. Es la reacción humana, ¿verdad? La forma de pensar del hombre. Pero esta opción no existía antes de ser cristiano. Te conviertes, se convierte en una opción, pero sigue existiendo la otra. Esa es la guerra, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Okay? Así que esa es la primera fuente de pensamientos. Hablamos de la fuente. ¿De dónde vienen? Pues vienen del hombre. ¿De dónde se nutre este camino del hombre? De la carne. Quiero hacerles un comentario. Subraya la frase que dice al final donde leímos, vivir independientes de Dios. Si me haces favor, subraya esa frase, vivir independientes de Dios. Y te explico algo rápido. Cuando hablamos de la carne, hermano, amado, amada, cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de solo borracheras y los pleiteros y los brujos no. La carne es todo intento humano de hacer lo que solo Dios puede hacer. O sea, vivir independiente de Dios. Eso es la carne. Entonces, mire bien lo que voy a explicar. Yo puedo tener aquí un borracho que se está cayendo y echando maldiciones. Y decimos, ay, qué carnal. Anda en la carne. Pero si aquí tengo un hombre bien vestido, un profesionista, pero que confía en sí mismo, es igual o más carnal que ese. Porque la carnalidad no es hacer las cosas malas, es vivir independiente de Dios. No lo necesito. Esa es nuestra carne, en esencia. ¿Sí me explico? Yo puedo. Entonces, con eso en mente, tú puedes entenderme lo que voy a decir. Yo podría predicar la Biblia en la carne. ¿Cierto o no? Sí. Completamente cierto. Yo podría evangelizar en la carne. ¿Cierto o no? O sea, sin depender de Dios. Yo puedo solo, si yo he ganado almas, aquí va y no oro, no. Yo solo lo hago. Puedo salir de misionero en la carne. O sea, puedo hacer todo lo que hacen los cristianos, nomás en la carne. Puedo tocar alabanzas en la carnota. Puedo predicar en la carne. Puedo orar en la carne. Qué tremendo. El asunto es si estoy confiando y dependiendo de Dios como hablábamos acá, o mi carne, yo puedo solo.
¿Ok? Entonces por eso les pedí que subrayaran ese punto ahí. Vamos a terminar con el mundo, que es la segunda fuente acá de la que se nutre el camino del hombre. ¿Sale? El mundo. ¿De dónde saca el hombre sus ideas? Bueno, las saca de su propia cabeza. ¿De dónde más? Del mundo. ¿A qué nos referimos con el mundo? Ya hemos aprendido que nacimos y seguimos viviendo en un mundo hostil a Dios y a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Efesios 2? Si no lo recuerda, léalo cuando llegue a su casa. ¿Okay? Y hablando del mundo, siempre querrá invitarnos a vivir de manera independiente de Dios. Lo mismo. ¿Okay? Esa influencia la recibimos a través de, aquí lo voy a decir, ¿qué usa el mundo para meter sus ideas al camino del hombre? Escribe, eventos aislados, así escríbalo, eventos aislados y eventuales. Eventos aislados y eventuales, o a través de situaciones más permanentes, constantes, permanentes, perdón, más permanentes, y luego después de la coma, constantes. Dice ahí, entornos negativos más persistentes. Ok, voy a intentar explicar esto, aunque quizás mi explicación vaya a ser muy general, muy escueta ahora que la dé, pero mire, cuando hablamos de que el mundo utiliza para imprimir en nuestra cabeza los caminos del mundo, él usa eventos, como tú tienes allí, eventos, ¿qué palabra les di? Aislados y eventuales. Lo más cercano a esto es lo que tú y yo conocemos como traumas. Traumas. Es decir, se me quedó una idea pegada ahí por un evento aislado o eventual que me marca. Entonces, como me marca, yo siempre reacciono de acuerdo al camino del mundo. ¿Tiene sentido? Pues un ejemplo, ayúdenme, una persona... Pues una persona violenta. Una persona violenta. Su reacción cuando es agredido, la forma en que acciona puede estar normada por cómo piensa. Y esa fuente de pensamientos puede haber sido un trauma, que le llamamos nosotros. Un evento aislado, una cosa eventual que pasó en su vida y que sembró ese pensamiento. Si yo ahorita no pego primero, voy a ser agredido o voy a ser lastimado. Y ya está ahí. Entonces, cada que alguien le hace así, la otra persona ya está, ¿verdad? Si nada más uno se para derecho, ya, si te le quedas viendo, pum, pum, pum. Entonces, ¿por qué esa acción? ¿Por qué esa forma de reaccionar? ¿Verdad? Tiene su raíz en pensamientos. ¿De dónde lo sacó? Pues puede ser del mundo. Y el mundo trabaja imprimiendo su sello a través de eventos aislados o eventos eventuales. O la otra forma, ustedes escribieron allí o a través de situaciones, correcto, más permanentes, constantes, o entornos más negativos, más persistentes. Es decir, a lo mejor esta persona fue alguien que tuvo una riña y sucedió una tragedia y a partir de ahí reacciona así. O fue una persona que desde chiquito, no hablaban, ¡pum! Y no hablaban con el sale, puros golpes y violencia, y lo que veía era violencia. Entonces ya ese entorno negativo más constante y permanente produce que este individuo de 30 años ahora sea como es. ¿Ok? Ya dijimos, no estamos diciendo que toda la culpa la tiene mi sociedad. Estamos diciendo eso. El hombre es responsable, pero la sociedad en la que vivimos no es una burbuja cada individuo. Todos somos influidos por diferentes cosas en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, un terremoto. Aquí, ahorita, las reacciones que veríamos están determinadas por nuestros pensamientos, ¿sí? Y esos pensamientos pueden venir de la palabra de Dios o pueden venir de que te tocó en el 85 que se cayera tu condominio. O si tú dices, tranquilos, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Por qué reaccionas así?
Tienes un pensamiento que sacas de algo. No sé si me explico. Toda reacción que tenemos, lo que hacemos, tiene una fuente, tiene una razón de ser. ¿Por qué pensamos de esa forma? Si decimos, miren una araña, y salen 3 personas gritando, ¡ah! ¿De dónde viene eso? Tiene una raíz, ¿verdad? Tiene una fuente. Y estamos diciendo que el mundo imprime su huella a través de eventos aislados, constantes, eventuales, o a través de eventos o entornos negativos mucho más permanentes que hay en la vida de una persona. ¿Sale? Bueno, vamos a detenernos aquí. Primero Dios, la próxima semana continuamos con esa página que tienen. Oramos, hermanos, y luego pueden pasar a tomar algo por ahí atrás. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar reunidos. Te agradecemos porque nos permitiste llegar, nos dejaste venir hasta acá, Señor, y bien, estamos vivos, contentos con tu gracia. Ayúdanos a aprender, Señor, en esta noche. Yo te quiero rogar que todos los que estamos aquí entendamos, de hecho, que no fuimos traídos aquí por una casualidad, no es un accidente que estemos aquí. Tú has, creo yo, preparado este día y esta hora y esta clase con estas partes de la Escritura para enseñarme que la clave de la victoria viene de tu palabra, pero está en entender que la guerra se libra en mi cabeza, en mis pensamientos. Que el enemigo me ataca con mentiras en mis pensamientos. Que tu verdad llega a mi mente, Señor, llega a mi corazón. Y tengo que tomar la decisión de si la creo o no la creo. Yo te pido, Señor, que de una manera muy especial esta noche, tú le muestres a mis hermanos y a mí qué batalla estoy perdiendo desde mis pensamientos. Y de verdad, Padre, oro que de aquí salgamos decididos a creer la verdad de tu palabra y a empezar a distinguir ese pecado cuando todavía es una idea, un pensamiento, y aprenderlo allí, Señor, y derrotarlo allí, como dice tu palabra, llevar todo pensamiento cautivo a tus pies, Señor Jesús. Y que si tú lo apruebas, se quede en mi cabeza y en mi corazón. Que si tú lo rechazas, mi Padre, yo lo saque también de mi cabeza, para que no produzca después el fruto amargo del pecado. Y oro que de verdad todos aquí distingamos que el rencor que tenemos a veces no es correcto, es un pecado. Señor, que la falta de perdón, que el vicio que tenemos, las dudas que tenemos, los problemas de depresión, los problemas de ansiedad, tienen una raíz, mi Señor. Y que podamos en este día tomar la decisión de creer tu palabra y aprender que cuando ese pensamiento viene puede ser derrotado cuando es todavía un pensamiento y no ha producido en mi vida sus frutos. Y oramos pues que ya con esta lección empecemos a tomar victoria en nuestra vida, en las áreas que sean, Señor, en las áreas que sean, pero que nos empieces a dar victoria por aprender que esto es posible cuando nos ponemos este yelmo de la salvación, cuando llenamos nuestra mente con tu palabra, cuando meditamos en ella de día y de noche, cuando, Padre, tomamos la decisión de creerte, cuando nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y sabemos que, Padre, las promesas que haces en la palabra son verdaderas. Y sé que mis hermanos verán victoria esta misma noche, el día de mañana verán los resultados de la victoria y sé que esto animará su corazón. Te doy las gracias, papá, te amo, te agradezco que siempre tienes palabra para enseñarnos, tienes tu verdad para defendernos y oro que sea una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús.